Bueno, buenas tardes. A ver, la idea de la clase de hoy es que sea una clase de, digámoslo así, de transición, em, porque vamos a pasar del análisis en una dimensión al análisis en dos dimensiones en particular, para entender cómo elevamos el concepto de una variable aleatoria a un vector aleatorio. Yo espero que la generalización del concepto para ustedes sea bastante sencillo, en vista de que sé que algunos están viendo en este semestre cálculo en varias variables, que no sé en cómo se los llaman a ustedes en el programa. No sé si se los llaman cálculo vectorial o si se los llaman cálculo en varias variables. ¿Cómo se los llaman? Para salir de la duda. Vectorial. Vectorial. Ok. Entonces, voy a, pues, para aprovechar el momento, digamos, ¿cuál es la idea de cálculo vectorial? Esperen, yo hablo por aquí algo, porque me voy a pegar de esa idea que la deben tener muy fresquita para explicarles la idea de vector aleatorio. O sea, es completamente análogo. Simplemente allá es un análisis determinístico y aquí es un análisis aleatorio y ya está. Eso es todo. Entonces, la idea de cálculo diferencial, o sea, cálculo en una variable, uno trabajaba con funciones de este tipo. Tenía una única variable dependiente o una variable dependiente y dependía de una sola variable independiente. Sobre eso, pues ya sabemos que hicimos, son funciones que van de los reales a los reales, en fin, listo. Pero ahora en su curso de cálculo en varias variables o cálculo vectorial, lo que se está analizando es cuando tengo una variable que depende de dos o más variables independientes, ¿sí? Entonces, en ese caso, mi función, pues como, digamos así, como elemento matemático, sale de R2 y llega a R, o sea, se evalúa en una pareja y la respuesta es un número. ¿Listo? Creo que ustedes ya deben estar a punto de llegar, esa materia pues es bastante entretenida, deben estar a punto de llegar a campos vectoriales y ahí es de donde surge el nombre de la materia como cálculo vectorial y es cuando piensan en funciones que salen de R2 y llegan a R2. Es decir, funciones que se evalúan en una pareja ordenada y cuya respuesta también es una pareja ordenada. Entonces uno pone eso, pues no sé si ya se los explicaron, se los van a explicar pronto. Uno pone eso de esta manera. Una componente P de XY en el primer campo del vector. O sea, aquí viene, no sé cómo poner aquí rápido, vector I. Entonces me toca ir a buscarlo. Momento, momento, momento. Bueno, ahí. Y similarmente, más, pues la misma idea, pero para poner la componente en Y. Listo. Bueno, entonces, eso hace uno en el curso de cálculo vectorial. Eh, por ejemplo, uno en cálculo diferencial hace integrales de funciones de una variable, ¿sí? Usted hace integral de f de x por el diferencial de x, listo. Pero usted aquí en cálculo integral en varias variables, usted hace o integrales dobles o integrales triples, dependiendo de si la función se está evaluando en R2 o en R3. Entonces, aquí hace usted una integral sobre un conjunto, voy a llamarlo B por simplicidad. Aquí ponen, no sé si esto ya lo han visto, porque es que eso lo voy a necesitar para la próxima clase. De pronto no tanto para esta, pero sí para la próxima clase de cómo hacen integrales dobles. Aquí uno pone diferencial de área de manera general porque todavía no he puesto los límites de integración. Entonces uno ahí habla
de integrales dobles. Listo, entonces uno generaliza el concepto de funciones de una variable a funciones de varias variables para entender cómo se maneja el asunto. ¿Listo? Con esa idea en mente, con esa idea en mente, vamos a empezar a lo que yo llamo hoy, pues es como una clase de transición, porque venimos de un análisis en una dimensión, todo sobre variables aleatorias, discretas y continuas, pero en una sola dimensión, y en este momento nos vamos a subir a vectores aleatorios, ¿sí? O sea, un vector donde cada una de sus componentes sea una variable aleatoria. En este caso, el que tengo ahí resaltado es un vector aleatorio de orden 2 por 1. Listo, y pues elevamos el concepto de variable aleatoria a vector aleatorio. Entonces, digamos, ¿cómo voy a elevar el concepto? Entonces voy a tratar de ser muy intuitivo, porque pues espero que ustedes cojan la idea y ya. Bueno, una pausita. Yo estuve pensando pues en si seguir el orden del libro o hacer el orden pues que a mí de pronto me parecía un poco mejor y era hacer todo el análisis de una dimensión primero, o sea, hacer todo lo de variables aleatorias, ¿sí? Todas sus distribuciones especiales, en fin, y después subirme a dimensión 2, que es como lo que uno hace en los cálculos. Primero hace uno cálculo diferencial en una variable, cálculo integral en una variable y después hace cálculo diferencial e integral en varias variables. El libro, nuestro libro guía, primero él se sube a distribuciones multivariadas y después se baja a las distribuciones especiales. Entonces, con eso era con lo que yo no comulgaba como mucho. La cuestión es que aquí en vectores aleatorios sale una idea fundamental para algo que vamos a ver más adelante y es cuando dos variables aleatorias son independientes. Yo espero que recuerden el concepto de independencia estadística cuando lo vimos en la parte de probabilidad, ¿sí? Lo vimos para eventos independientes, ¿sí? Que dos eventos eran independientes si la ocurrencia de uno de ellos no afectaba la probabilidad de ocurrencia del otro. ¿Listo? Lo vimos para eventos, pero no lo hemos visto para variables aleatorias. Y esa es la razón, entender qué significa que dos variables aleatorias sean independientes. Esa es la razón fundamental del libro para poner en el capítulo 2 lo de vectores aleatorios, para después en el capítulo 3 hablar de distribuciones especiales y variables aleatorias independientes, todo eso. Es simplemente eso, solo eso. Profe, si estás hablando no se te escucho. Bueno, yo no escucho. Profe, creo, puede ser que de pronto la entrada de donde usted está hablando se haya movido porque mientras usted hablaba sonaba como feo. O sea, no sé si era yo el único que lo escuchaba, como una interferencia rara.
¿Qué tal? ¿Ahí me escuchan? Sí, Ya, profe. sí te oye. Sí, es que desconecté el, ¿cómo lo digo? El conector del micrófono. Voy a volver a conectar a ver. Se dañó. Ah, ahí me escuchan otra vez, pero lejos. Sí, señor. Ah, ese es el micrófono, entonces. Pero qué raro. Bueno, en fin. Bueno, entonces me tengo que volver a explicar la idea. Entonces, esperen, yo me quito los audífonos. Háblenme ahí, yo siento que tal se escuchan ustedes también. Carlos, Buenas, profe. Hola. Buenas, a buenas. ver, entonces yo le pongo 5 pesos más de volumen a esto. Yo creo que es el computador. Porque ayer me pasó que lo tenía cargando, estaba cargado completamente. Le quité el cargador y se me apagó de una. De una, o sea, la batería está mal. Yo creo que si eso tenga que ver, creo que el computador ya está fallando un poquito. Bueno, entonces voy a volver pues. A ver, la idea es hablar de vectores aleatorios y elevar, para entender el concepto de vectores aleatorios, voy a elevar el concepto de variable aleatoria a 2 dimensiones. ¿Listo? Tal cual como se eleva el concepto de cálculo diferencial en una variable al cálculo diferencial en varias variables. Tal cual, es la misma idea. Yo decía ahorita, veo que entonces no me alcanzaron a escuchar bien, que la diferencia es que allá el análisis es determinístico, mientras que aquí el análisis es aleatorio, ¿sí? Los valores que toman las variables son completamente aleatorios, mientras que allá en cálculo vectorial los valores que ustedes le dan a las variables son ustedes porque usted se lo quiere dar, ¿sí o no? Ella puede tomar, tiene su dominio, en fin, y todo eso, y usted evalúa sobre todos los valores del dominio. ¿Listo? Entonces acá, miren pues, voy a empezar, todo lo voy a hablar por simplicidad con un vector aleatorio de orden 2 por 1 o un vector aleatorio de dimensión 2. Entonces un vector aleatorio de dimensión 2, pilas para que no se me vayan a confundir. A partir de hoy y como por las próximas 2 o 3 clases, X mayúscula va a representar vector aleatorio, no variable aleatoria, sino vector aleatorio. Ese vector aleatorio está conformado por, en este caso, 2 variables aleatorias, ¿sí? Cada una de sus componentes es una variable aleatoria. Y ese vector aleatorio, ¿de dónde puede salir? Pues tiene que salir de un experimento aleatorio donde las 2 variables aleatorias puedan tomar valores, ¿sí? Que las 2 variables aleatorias puedan tomar valores. Entonces vamos a ir de a poquito subiendo esto. O sea, si tienen clara la idea de una variable aleatoria en sus conceptos más básicos, entonces deben ser capaces de elevar esto fácilmente. Vengan, ahí escucharon el ruido externo que pasaron como unas motos y unos carros. Sí, profe, se escuchó la moto. Entonces voy a hacer algo. Voy a traer otro micrófono. ¿Listo? A ver qué tal me va. Ya vengo, listo. Mientras tanto, les voy a dejar que lean este ejemplo para que empiecen a entender. Listo. Ya vengo.
¿Me escuchan un poco mejor o igual? Bastante mejor. Listo, perfecto. Y es que cogí otros audífonos. Bueno, voy a volver entonces. Aquí. Entonces, miren, acá estoy mostrando un experimento aleatorio donde voy a hablar de dos variables aleatorias a la vez. El experimento aleatorio, como pues espero que ya lo leyeron, consiste en sacar fichas, ¿sí? De un baúl, pero esas fichas están marcadas con números, ¿sí? Y están marcadas cada una con dos números. Entonces, como lo pongo ahí, cada una de esas fichas, cada una de esas 10 fichas, tiene un par ordenado escrito de la siguiente manera. Y una ficha que tiene el par 1, 1. Dos fichas tienen la pareja 2, 1. Y en ese orden, tres fichas, ahí ya llevaría 6 fichas en total, tienen la pareja 3, 1. Y cuatro fichas tienen la pareja 1, 2. Entonces digamos que las variables aleatorias de las que voy a hablar se refieren, o sea, el experimento consiste en sacar una ficha al azar. Eso no lo puse por ningún lado, pero se me olvida poner eso. El experimento consiste en seleccionar una ficha de un baúl al azar. Este baúl tiene 10 fichas. Bueno, la variable x1 es el resultado, el primer resultado de la pareja ordenada, el primer número que vea en la pareja ordenada. Y x sub 2, pues es el segundo número que vea en la pareja ordenada. Entonces resulta que, miren, pues las parejas ordenadas que tengo son únicamente las parejas ordenadas 1, 1, 2, 1, 3, 1 y 1, 2. Entonces yo la tabla la quise poner así, con todo y color para diferenciar. X1 es el resultado que está en la, pues el primer resultado de la pareja ordenada. Los resultados que yo veo en la, pues en el primer campo de la pareja ordenada son los números 1, 2 y 3. Y los resultados que veo en el segundo campo de la pareja ordenada son los números 1 y 2. Solamente en el segundo campo no veo más. Y las probabilidades, pues miren, la probabilidad de que le salga la pareja 1, 1 es un décimo, ¿sí o no? Porque solo hay una ficha que tiene la pareja 1, 1. La probabilidad de que me salga la pareja, cuidado con el orden, la pareja 2, 1 sería 2 de 10 y así sigo con los demás. La probabilidad de que me salga la pareja 3, 1 es 3 décimos, ¿sí? Y la probabilidad de que me salga la pareja 1, 2 es 4 décimos. Listo, pero ahora voy a sumar por filas y por columnas. Cuando sumo por filas y por columnas, digamos, por la primera columna, es decir, dejo fijo el primer campo, lo dejo fijo en 1. Al sumar esas probabilidades, es como si estuviera sumando, haciendo variar el x sub 2. Ahí tengo, ¿sí? 5 de 10, en el otro caso tengo 2 de 10, en el tercer caso tengo 3 de 10. Entonces, si se fijan, también si lo hago, si sumo sobre las filas, ahí está. O sea, este 6 de 10 que está en rojo son como todas las opciones que yo tengo, o sea, sería la probabilidad de yo sacar un 1 en el segundo campo, ¿sí o no? Porque sacar un 1 en el segundo campo me puede salir o con la ficha que tiene el 1, 1, o con las dos fichas que tienen el 2, 1, o con las tres fichas que tienen el 3, 1. Entonces, por eso ahí pongo 6 de 10 y aquí pongo en rojo, que es como si fueran los valores, ¿sí o no?, de la función de distribución de probabilidad de la variable x sub 2, ¿sí? Esos son los que están en rojo. Y los valores de la otra, pues están aquí, 5 de 10, 2 de 10 y ahí están, en fin. Claramente, si sumo sobre las filas o si sumo sobre las columnas, después cuando tengo las probabilidades, al final,
tengo que llegar claramente al 1. Listo. Entonces, bueno, ahí está. Resulta que ahí es como si uno estuviera hablando intuitivamente de una función de distribución de probabilidad conjunta. ¿Por qué conjunta? Porque estoy dando los valores de la pareja ordenada x1, x2 de manera conjunta, lo estoy dando a la vez. ¿Sí? O sea, como la probabilidad de obtener la pareja 1, 2, ¿sí? La probabilidad de obtener la pareja 1, 2 es 4 décimos. ¿Sí? Entonces, bueno, sigo. Listo. Entonces, ahí, digamos, de manera, es como que internamente existieran como tres funciones, ¿sí o no? ¿Cuáles son las tres funciones que existen aquí? Las F minúscula y G minúscula que están ahí son las que ustedes ya conocen del caso unidimensional, ¿sí o no? Serían las funciones de distribución de probabilidad de las variables aleatorias discretas que están ahí inmersas. Listo. Pero también hay una función de distribución de probabilidad conjunta. ¿Sí? Esto es lo que les estoy diciendo en esta notica. Como que, sin embargo, la tabla da a entender que existe una función de distribución de probabilidad conjunta. O sea, pues con la que yo pueda calcular probabilidades para los valores de las dos variables aleatorias a la vez. ¿Listo? Entonces, esa función que está ahí sería la que generaliza el concepto de una función de distribución de probabilidad para una única variable. ¿Sí? La voy a hablar por aquí, esa no la tenía por aquí, pero la voy a escribir en este momento. Digamos, en este caso, esa función de distribución de probabilidad conjunta eh, tendría los siguientes valores. Pues es que ahí está en la tabla. Digamos, voy a poner, no quiero poner F minúscula porque esa ya la puse aquí. ¿Qué hago? Lo que pasa es que hay una notación muy, muy general, muy elegante, que es la siguiente. Ya les voy a decir cuál es la notación que me gusta. Para la conjunta, uno pone F mayúscula sub X, donde el X mayúscula me estoy refiriendo al vector aleatorio, ¿sí? O también lo ponen así, X1, X2, ¿sí? O sea, la función de distribución de probabilidad conjunta para esas dos variables. Entonces, está esta. Está la función de distribución de probabilidad de X1. Y también está la función de distribución de probabilidad de la variable X sub 2. Esas son las notaciones como más útiles. Digamos, esta sería la notación para la conjunta. Y esta sería la notación para la función de distribución de probabilidad de X1. La otra, pues lógicamente sería la función de distribución de probabilidad de X sub 2. Esas serían como las notaciones más útiles y con esas vamos a trabajar. ¿Cuáles serían los valores? Entonces, si yo digo, venga, dígame cuánto vale, pues esto es bastante sencillo en realidad. ¿Cuánto vale F, pues la conjunta evaluada en la pareja, voy a decir 1, 2? Entonces, aquí se entiende por la manera como escribí, el primer número se refiere a lo que vale X1 y el segundo número a lo que vale X sub 2. Este me parece que es 4 de 10. Venga, yo miro si sí. 1, 2. Sí, 4 de 10. O sea, simplemente tendría que poner 4 valorcitos. ¿Listo?
Esta sería 4 de 10. Bueno, quiero aprovechar el momento para, pues, no sé, dar la idea. Yo creo que ustedes se acuerdan cuando calculábamos la probabilidad de una intersección si los eventos eran independientes. La probabilidad de una intersección, si los eventos eran independientes, era la multiplicación de las probabilidades. Yo quiero que calculemos en este momento cuál será la probabilidad. A ver, yo veo si entienden la escritura. Creo que sí. ¿Cuál será esta? ¿Cuál será esta? La función de distribución de probabilidad de, X, de la variable x1 evaluada en el elemento 1. Entonces, la x1 es la que está en negro. La evalúo en el elemento 1, me da 5 décimos. Y voy a coger la de x sub 2. Uy. Y la voy a evaluar en 2. Me devuelvo. Bueno, la voy a evaluar en x sub 2. La voy a evaluar en 2, da 4 décimos. Listo. Va a ser de especial interés, y lo voy a ir anotando de una vez, si yo puedo separar la función de distribución de probabilidad conjunta, si yo la puedo separar como la multiplicación de las marginales, ¿sí? Es decir, ¿será que esto, aquí se nota que no es igual, o sea, este 4 décimos, yo no lo consigo como la multiplicación de estas dos, ¿sí? Este, ¿cómo es que ese es? Creo que es así. No. No es igual, esto no es igual a separar esta con esta otra. ¿Listo? No es igual a separar en la multiplicación. Listo. Simplemente es notar eso. Bueno, ahora, vamos a ver que, digamos, cuál sería la definición de la función de distribución de probabilidad de un vector aleatorio, ¿sí? Entonces, decimos que la función, vean que le pongo los dos campos de una vez, ¿sí? No pongo f de puntico para decir que se evalúa en un único valor, sino que pongo f de puntico, coma, puntico. ¿Listo? O sea, se evalúan dos valores. Una pareja ordenada, por decirlo así. Se evalúa en una pareja ordenada. Esa es la función de distribución de probabilidad de... Aquí sí me toca escribir la palabra completa o la frase completa, vector aleatorio discreto, porque si lo abrevio, pues es la misma abreviación de variable aleatoria discreta. Entonces me toca escribirlo. Del siguiente vector aleatorio, si se define de la siguiente manera. Es como defino la función de distribución de probabilidad, la conjunta. Entonces, la evaluación en una pareja ordenada se define como la probabilidad de que, miren la intersección que hay que calcular. La probabilidad de que la primer variable aleatoria tome ese primer valorcito x1 y, por eso lo de conjunta,
y que la segunda variable aleatoria tome el segundo valorcito x sub 2 para todas las posibles parejas que yo pueda hacer en el espacio muestral inducido. Por ejemplo, en el experimento aleatorio anterior, el espacio muestral inducido, pues eran las parejitas que yo podía hacer ahí. Era la 1,1, la 2,1, la 3,1 y la 1,2. ¿Listo? Ese era el espacio muestral de mi vector aleatorio. Listo. Bueno. Las propiedades las podemos traer y generalizarlas, pues las traigo de variables aleatorias discretas y las generalizo para vector aleatorio discreto. Estoy en vector aleatorio discreto. Entonces, la primera propiedad es que, pues, esa f se refiere a una probabilidad, ¿sí? Como tal. Por lo tanto, los valores tienen que estar entre 0 y 1. Segunda, la doble sumatoria. Vean que ahí me estoy refiriendo a la doble sumatoria sobre sobre todas las parejas que están en el soporte de ese vector aleatorio. ¿Sí? Yo creo que por la manera como siempre hemos escrito, esto les parece muy natural. Cuando escribimos variable aleatoria, discreta, ahí escribíamos la sumatoria sobre todos los valores pues de la variable aleatoria, o sea, todos los que están en el soporte, la sumatoria de todos los f de x con x en el soporte me tiene que dar 1. Aquí es exactamente igual, sino que simplemente lo estoy generalizando a 2 dimensiones. ¿Cómo calculo probabilidades? La probabilidad de que el vector aleatorio esté en una región. Aquí pongo un conjunto B. ¿Cómo calculo esa probabilidad? Pues la doble suma con los elementos que estén en B. Es la doble suma de todas las probabilidades de los elementos que estén en B. Ya está. Y lo que sigue ahora es la función de distribución acumulada. ¿Sí? Entonces, la función de distribución acumulada de ese vector aleatorio, pues se define como usted debe imaginarse que se defina. F mayúscula, entonces significa que voy a acumular hasta el valorcito x sub 1 y el valorcito x sub 2. Entonces aquí pues será la probabilidad de que, primer conjunto, que la variable x sub 1 sea menor o igual que el valorcito x sub 1. Y, porque estoy en la conjunta, pues en la acumulada, pero la conjunta acumulada. Y, esperen, yo pongo esto en otro renglón. Y también se tiene que cumplir, pues, que la segunda variable haya acumulado hasta un valorcito x sub 2. Bueno, ahí está el caso discreto. Ahora voy al caso continuo. Y aquí es donde ya tienen que tener muy claro lo de integrales dobles. Entonces, miren, similar al caso continuo de una dimensión, ¿cómo define uno la función de distribución de probabilidad conjunta? A mí a veces se me escapa esa palabra, pero pues, me parece que es como obvio que se tiene que hablar de la conjunta. Decimos que f, vean que les pongo los dos valorcitos, o sea, los dos punticos, se evalúa en una pareja ordenada. Es la función de distribución de probabilidad conjunta de un vector aleatorio continuo. Venga, ¿me han entendido hasta acá? ¿O tienen alguna duda?
Pues, por lo menos yo hasta ahora normal, no, Normal. sí. Listo. Eh, bueno, entonces aquí hay una cuestión de léxico que acabo de caer en cuenta que no es correcta. Si yo ya digo función de distribución de probabilidad del vector aleatorio y yo ya sé el vector aleatorio a qué se refiere, entonces es como si implícitamente estuviera hablando que es la función de distribución de probabilidad conjunta de las variables x1 o x2. Pues lo voy a decir. Es la f de p de un vector aleatorio continuo x mayúscula, ya sabemos cuál es. Ah, mayúscula igual a, ya sabemos, el conformado por x sub 1, x sub 2, donde cada una de esas son variables aleatorias. Cada una de sus componentes es una variable aleatoria continua, continua. Listo, voy a decir algo. También se puede decir que es la función de distribución de probabilidad conjunta de las variables x1 y x2. Es lo mismo. Ahí sí, sí me gusta cómo está. Bueno, ¿qué tiene que cumplir esa función? Esta es la función densidad. ¿Listo? Recuerden que para el caso discreto uno habla de función de masa de probabilidad porque pues, se refiere, a veces tiene mucha relación con física, se refiere a como si las masas estuvieran dispuestas en lugares específicos. Y en el caso continuo se habla de función de densidad por la pues, densidad en el caso continuo como tal. Listo, entonces esa función tiene que ser positiva, no tiene que ser menor que 1, ojo con eso, positiva. Que sume a 1, pero la suma continua. ¿Sí? En este caso la suma continua es la integral doble. Yo aquí pongo, no sé, yo creo que ustedes ya tienen esto claro, yo aquí pongo diferencial de área, todavía no pongo, a mí no me gusta, por ejemplo, cuando el libro pone esto, no me gusta porque es como si ya el libro estuviera diciendo que la región de integración la está midiendo como una región tipo 1, ¿sí? Entonces, por eso yo hablo de diferencial de área, porque la región de integración, depende de cómo sea, usted la puede medir como tipo 1 o tipo 2, o sea, en horizontal o vertical, o tipo X o tipo Y, en fin. Listo. Tercer caso, ¿cómo calcula usted las probabilidades en el caso continuo, cuando estoy en un vector aleatorio continuo? Pues se calculan con la integral, igual, ¿sí? Puse la letra B justamente para no confundir con diferencial de área. Entonces calculo la suma sobre todos los valores ahí en ese caso. Listo. A ver, ¿qué otra cosa les digo? La acumulada, ¿sí? Y tengo la acumulada. Bueno, voy a hablar ahora de, digamos, hacia lo que vamos, lo que más nos interesa, que son la relación entre la conjunta y las marginales. ¿Listo? Entonces, muy bien. Para eso voy a hacer la definición en el caso continuo, o no, de manera genérica, de una vez. Entonces, digamos, sean x sub 1 y x sub 2 variables aleatorias, ¿listo? Con función de distribución de probabilidad conjunta. Aquí como no estoy hablando del vector aleatorio, entonces hablo de la función de distribución de probabilidad conjunta. Función de distribución de probabilidad conjunta f se evalúa en una pareja ordenada. Listo.
Entonces aquí definimos la función de distribución de probabilidad condicional de la variable x2 dado un valorcito, dado que la variable x1 tomó un valorcito específico. ¿Listo? Definimos la función de distribución de probabilidad condicional de x sub 2 dado un valorcito, o si quieren mejor aquí, dado que x1 ya asumió un valor específico. Esa es la siguiente. Aquí voy a definir, la voy a denotar así. F sub 2, 1. Leyendo esto como que es una función de distribución de probabilidad de la segunda variable, dado que la primera variable ya tomó un valor específico. ¿Listo? Esa variable se va a evaluar, perdón, esa función se va a evaluar en valorcitos x sub 2, dado que la variable inicial ya tomó el valorcito x sub 1. ¿Cuál va a ser la evaluación de esta? Aquí hay que devolvernos un poquito a probabilidad condicional. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de en la clase 4 de conceptos básicos que definimos la probabilidad de A dado B como en el numerador la probabilidad de la intersección y en el denominador la probabilidad del evento que condiciona? Entonces aquí es exactamente igual, pero en términos de las funciones de distribución de probabilidad. Es decir, en el numerador tengo que poner la intersección, pero la intersección viene de la conjunta, ¿sí? O sea, la función de distribución de probabilidad conjunta evalúa en la pareja x sub 2, x sub 1. ¿Listo? Me equivoqué. X sub 1, x sub 2 porque puse que la primera variable en la que evaluaba era en x sub 1. Y luego sobre, en el denominador viene la probabilidad del evento que condiciona. Entonces, en este caso, como lo que ya ocurrió fue algo de x sub 1, entonces ahí voy a poner la probabilidad de la ocurrencia de eso. O sea, f sub 1 evaluada en x sub 1. ¿Se entiende esa definición? Y se entiende cuál es, pues, cuál es el f, cuál es el f sub 1. Esa notación, de hecho, pues también es buena. La otra, pues, es muy explícita, pero yo creo que a veces no es necesario ser tan explícito esta, con los subíndices, ¿sí? La conjunta, así. O si no le pone nada, usted ya sabe que está hablando de la conjunta. Voy a poner aquí otra notación, es los puntos. La F sola, entonces yo copio todo esto. La F sola es la conjunta. O sea, si no le pone su índice, ya sabe que está hablando de la F de la conjunta. O le pone que el subíndice sea solo el 1. Y para la otra le pone que el subíndice sea solo el 2. ¿Listo? Voy a seguir. Listo. Ahí está. Esto lógicamente se define siempre y cuando el número que vaya en el denominador pues sea positivo. Es estrictamente mayor que 0. Ya sabemos que va a ser menor que 1. Listo. Por acá les voy a poner un ejercicio. Y es que esa función es una función de distribución de probabilidad. Es función de distribución de probabilidad.
¿Cuál es la sugerencia para esto? Yo creo que yo a ustedes también les puse de ejercicio probar que la probabilidad condicional era una medida de probabilidad. Estoy casi seguro que les puse eso. Creo que se los puse por allá en la clase 5 o en la clase 4. Bueno, en fin, no lo encontré. A ver, yo veo aquí. Yo sí sé que se los puse, pero no lo encuentro. Ah, sí, aquí está. La probabilidad condicional también es una medida de probabilidad. Sí, se los puse. Entonces es absolutamente igual. ¿Listo? Bueno, propiedades o observaciones. Entonces, ¿cómo calcula uno la probabilidad? Si estoy hablando de variable aleatoria continua, la probabilidad de que una variable aleatoria continua esté en un intervalo, dado que la otra variable ya asumió un valor. Entonces, lo que estoy hablando es algo como esto. La probabilidad de que, voy a poner, que la variable x sub 2 esté en ese intervalo, dado que la variable, la otra, ya asumió el valor de x sub 1. Cierro. ¿Listo? Digamos esto. Voy a poner las observaciones para el caso continuo. ¿Listo? Entonces, esta es la probabilidad de que x2 se mueva en tal parte, dado que x1 cumplió ya tal cosa. Entonces, calculo probabilidades con la función de distribución de probabilidad condicional. Es decir, integral desde A hasta B de la condicional 2, 1. ¿Sí? Evaluada pues en cada uno de sus valores. Voy a ponerle aquí. Ella depende de una sola variable, pues, que es el x sub 2. ¿Listo? Porque el x sub 1 ya está dado. Yo sé cómo se expresa. Voy a ponerle aquí S, diferencial de S. Entonces aquí el S sería el x sub 2 que yo estoy poniendo aquí a moverse, porque el x sub 1 ya está quieto. ¿Listo? A mí me gusta más escribirlo así. Bueno, otra. La esperanza condicional. Aquí, ¿cuál es el valor esperado de una función, para hacerlo lo más general posible, de una función de la variable aleatoria x sub 2? Dado que la variable x sub 1 ya asumió un valorcito x sub 1 minúscula. ¿Cómo se calcula? Como ustedes creen que se calcula. Es decir, integral sobre todo el soporte de la variable x sub 2. O sea, ahí estoy en una dimensión común y corriente. Es como si estuviera haciendo, me voy a ir un poquito a geometría. Es como si estuviera haciendo una proyección. No sé, aquí sí necesitaría mucho un tablero como para explicar. Estoy proyectando, digámoslo, como a un plano. Piensen así, la función de distribución conjunta, a ver, yo creo que esa idea
Pues yo creo que es fácil entenderla. ¿Qué pasó que escribieron? Ya enseguida te explico. Bueno, voy a escribir una función de interés. Listo. Vamos a ver. Estoy haciendo la gráfica de, pues esta no es exactamente una función de distribución de probabilidad conjunta, pero casi. Le falta una constante aquí afuera y ya. Para decir pues que esa función sobre todo R2 integra a 1. Listo. Las marginales es como si yo estuviera proyectando a uno de los planos. Entonces, digamos, el eje Z aquí es el eje azul, el eje X, bueno, no sé si es el verde o el rojo. Voy a suponer que, a ver aquí, voy a suponer que el eje X es el rojo. Entonces, cuando yo quiero la condicional, entonces, yo fijo un valor para una de las variables, digamos que fijo la variable, digamos que Y es la del eje verde, fijo la variable Y en el valor de 2, voy a poner algo ahí, ¿listo? Fijo la variable Y en el valor de 2 y dado que la variable Y ya asumió el valor de 2, la curva que me queda cuando se intersecta con la conjunta es como si fuera la condicional. O sea, esa, que pasa es que ahí está muy chiquitica, ¿sí? Voy a cambiar mejor no Y en 2, sino Y en, para que se vea más alta, Y en punto 5. Ahí. No sé si si se alcanza a ver bien que queda intersectando con ese plano, queda una curva, ¿sí o no? De una dimensión, lógicamente. Esa sería como la proyección, por decirlo así. ¿Van cogiendo la idea? Supongo. Entonces, digamos que voy a hacer un valor esperado, pero un valor esperado de una función de x sub 2. Entonces lo hago tal cual lo hacíamos pues cuando hicimos esta parte de esperanza. Pues aquí pongo u de x sub 2 por la condicional. Listo. Pongo de x sub 2 y aquí de x sub 2. Listo. Y aquí sobre todo el soporte con x sub 2 moviéndose en el soporte de la variable aleatoria x sub 2. Listo. Bueno, voy a hacer un ejemplo para aterrizar esto. El ejemplo es el siguiente. Digamos, voy a tener un vector aleatorio sea x igual a x sub 1, x sub 2, un vector aleatorio. ¿Listo? Voy a ponerlo continuo, o sea, me estoy refiriendo a que cada una de las variables es una variable aleatoria continua. Un vector aleatorio continuo con f de p definida de la siguiente manera.
la función de distribución de probabilidad, la conjunta o la del vector aleatorio, va a estar definida así. Evaluada en la pareja ordenada x1, x2, va a ser igual a 2 en el caso en el que 0 sea menor que x1, donde x1 a su vez es menor que x2 y x2 a su vez es menor que 1. Y que esa función vale 0 en otro caso. Es igual a 0 en otro caso. Listo. Esto es como una especie, yo creo que aquí sí me voy a ir mejor, voy a intentar hacer esto en GeoGebra. Primero intenten imaginárselo, ¿listo? Para que vean, pues, primero que esta función es una función de distribución de probabilidad conjunta. Entonces voy a dibujar el soporte. ¿Listo? Entonces, si dibujo el soporte, miren que, a ver, me voy a ir para Paint rapidito. En un momento. Aquí los colores creo que me van a servir mucho. Entonces, el eje rojo, digamos que se refiere a mi variable x1. Y el eje negro se refiere a donde voy a poner los valores de mi variable x2. La región donde se me mueven esas dos variables, miren, voy a poner x1 tiene que ser estrictamente menor que x2. Si usted piensa, digamos, a mí me parece que la mejor manera de dibujar esto es como que piense en el borde. O sea, el borde es donde en este caso, donde esas dos variables son iguales. Como si usted estuviera dibujando la recta y igual a x, ¿sí? Esa la voy a dibujar, a ver si así. Entonces, en esta recta, x1 es igual a x2. ¿Listo? Ven, yo le quito la cuadrícula. Listo. En esa recta x1 es igual a x2. Pero yo necesito el pedacito donde x1 sea menor que x2. Entonces, el x1, en este caso, pues, en términos de cálculo vectorial, es el que hace el papel de la x. Esta es la que se mide en horizontal, ¿sí o no? Entonces, en este caso, necesito que x1 sea estrictamente menor que x2 y que a su vez x2 sea menor que 1. Entonces, voy a poner el 1 por aquí. Listo. Entonces, ¿por qué la región es esta? Yo cojo este. La región es esta porque cuando usted se para en un punto pues, en el eje horizontal, si usted se para en algún valorcito, cuando usted llega aquí, el valor de x1 es igual al valor de x2 que está en el eje vertical. Pero cuando usted se sube, el valor de x1 está fijo, pero el de x2 está aumentando. O sea, x2 aquí en toda esta región, a partir de ese numerito hacia arriba, va a ser más grande que x1. ¿Sí me entendieron por qué lo cogí de ahí para arriba?
Supongo que sí. Listo. Para ser precisos, digamos, la partecita de la recta debe ir punteada porque pues eso no pertenece a la región, pero igual eso, ojalá lleguen rápido a teoría de la medida, eso para efectos de nuestro problema es un conjunto de medida cero, entonces no va a cambiar mi resultado. En términos más prácticos es que yo aquí mido son áreas y esa línea recta pues tiene área cero. Entonces listo, ahí tengo mi región. Ahora piensen en el gráfico, esa es la región sobre la cual usted va a graficar su función de distribución de probabilidad. Pero es que su función de distribución de probabilidad vale 2 en toda esa región. ¿Sí? Es decir, la gráfica de su función es, la base es ese triángulo y la altura es 2. Entonces, en este caso es decir, integra a 1, que esa función integra a 1 es que el volumen del sólido que usted está generando ahí es 1. Claramente, pues como sería altura 2 constante y el área de la base es 1/2, entonces área de la base por la altura que sería 2, ahí me estaría dando volumen 1. Estaba haciendo el caso como de que la integral doble sería 1. Digamos, verifiquemos algo que hacemos nosotros ya como por deporte. Verifiquemos que la función dada sí es una función de distribución de probabilidad, o sea, en este caso la conjunta. ¿Listo? Es decir, que esa función debe ser positiva, claramente es positiva. Claramente la función dada es positiva. Lo que necesito saber es que integra a 1. Va a poner, y además, 2 puntos, la integral doble. Esto no me va a demorar nada, tranquilos. La integral doble sobre todo ese soporte, ese vector aleatorio de mi función como función de x1, x sub 2, diferencial de área, claramente es 1, por lo que ya explicaba, pues voy a poner, es el volumen de un, voy a poner, eso uno le llama cilindro porque la base pues, se extiende, ¿sí o no? Volumen de un cilindro, pónganlo en comillas, cilindro de un cilindro cuya área de la base es 1/2 y cuya altura es 2. Listo, ahí está. Bueno, ya verificamos que es función de distribución de probabilidad conjunta. Ahora vamos a calcular las marginales. ¿Listo? Les voy a pedir, calculemos la función de distribución de probabilidad de la variable x1. Uy. Listo. Entonces, ahí yo espero que sirva la tabla que hice ahorita de ese experimento aleatorio, pero donde estaba hablando de variables aleatorias discretas. Si ustedes se acuerdan, me voy a devolver hasta la tabla.
Miren cómo hice para hallar la función de distribución de probabilidad de la variable x1. Lo que hice fue que sumé sobre todos los posibles valores que podía tomar x sub 2. ¿Sí? Entonces, los valores que podía tomar x sub 2 eran 1 y 2. Entonces ahí sumé. Para cuando x sub 2 vale 1, sumé 1 y 2, sumé las probabilidades con la otra. Para el valorcito 1, tengo el 5 décimos y así. Entonces acá, Ave María. Entonces aquí, para yo calcular la función de distribución de probabilidad de mi x1, debo sumar, como estoy en caso continuo, entonces la suma aquí significa la integral, sobre los valores de la otra, ¿sí? O sea, de x sub 2. ¿Listo? Pero los valores que tengo que sumar son los que vienen de la conjunta. O sea que aquí viene mi f de x sub 1, x sub 2. ¿Listo? O sea, es lo que estaba haciendo en la tabla. Para calcular la marginal de la variable x1, sumaba los valores de la conjunta, pero haciendo variar mi x sub 2. ¿Listo? Pero entonces tengo que sumar sobre dónde se mueve x sub 2. ¿Listo? Entonces ahí hay que ir al gráfico y mirar dónde se mueve x sub 2 de acuerdo al dibujo del soporte. ¿Listo? Miren que x sub 2 es la variable vertical, entonces mida como se mide la variable x sub 2, que se mide verticalmente. A mí, por ejemplo, me gusta del curso de cálculo vectorial hacer mucho esto. La variable x sub 2 se mide así, ¿sí? Positivamente se mide de abajo hacia arriba. Entonces, cada vez que usted hace eso, la variable x sub 2 le va a entrar por debajo por x sub 1 y le va a salir por arriba por 1. ¿Listo? Le va a entrar por debajo por x sub 1 y le va a salir por arriba por 1. Listo. Calcule eso. Resulta que esto no tiene ninguna ciencia porque en esa región, esa función de distribución de probabilidad vale 2. ¿Listo? Por lo tanto, la integral le da pues, x sub 2 evaluado entre x sub 1 y 1. O sea, queda 2 que multiplica a 1 menos x sub 1. ¿Listo? ¿Dónde se mueve x sub 1? Otra vez al gráfico. ¿Dónde se mueve x sub 1? ¿Qué dicen? ¿Dónde se mueve x sub 1? X sub 1 es la que se mide horizontal y la manera en la que se mide positivamente pues es de izquierda para derecha. Cuando usted hace esto, que ahí está midiendo x sub 2, mídalo sobre la región. Entonces, x sub 1 le entra por 0, pues que es el eje vertical, ¿sí? O sea, le entra por x sub 1 igual a 0 y le sale por x sub 1 igual a x sub 2. O sea, esto va desde 0 hasta x sub 2. ¿Entendieron hasta ahí? Esto ya lo vieron en cálculo vectorial. Pues eso, las regiones tipo 1, tipo 2. Por lo menos yo no. Por Güey, lo menos. madre. Pero todos están en el mismo grupo, o bueno, pues no sé cuántos grupos hay de vectorial.
¿Y en qué tema va entonces en Yo vectorial? tampoco sé, pero nosotros apenas vamos por diferenciabilidad. Estamos hablando, pues apenas estamos viendo reglas de la cadena. Ay, gran hijo de- hermano. Ave María. Mm, No, le va a tocar. Ahí sí ya no puedo hacer nada. Le va a tocar estudiar. Pues, ¿qué más hago ahí? Mm, Ahí sí les toca estudiar. ¿Sí? Eh, bueno, sigo. Ese curso es bien importante y de mucho gusto para los matemáticos. Pues ustedes los ven, yo imagino que lo están viendo con estudiantes de física, de estadística y astronomía, pero ese curso es de mucho gusto para los estudiantes de matemáticas y es de mucha importancia para, digamos, no tanto en el desarrollo de la vida de un matemático como tal, sino en el desarrollo del pensamiento, en en el pasar del mundo unidimensional al mundo multidimensional y poder uno abstraerse fácilmente de pensar en R, en R2, en RN, de pensar en proyecciones, muchas cosas. Pero bueno, listo. Entonces ahí les va a tocar estudiar cuando les toca hacer ejercicios de esto. Entonces, la marginal de x sub 1 yo la encuentro sumando sobre todos los valores de x sub 2. Voy a poner eso mejor en palabras. La marginal de x sub 1 la encuentro sumando sobre todos los valores de la otra variable. ¿Sí? Encuentro sumando sobre todos los valores de la otra variable. Por eso hice que la suma, el diferencial de la suma era, pues de la integral, era de x2 sobre todos los valores de la otra variable. Listo. ¿Dónde se mueve x2? Digamos. Y al final, eh, los valores de x1 se mueven de acuerdo a la región. Bueno, voy a seguir. Voy a encontrar. Ah, bueno, pregunta. ¿Cómo hago para probar? Entonces aquí, verifiquemos si esto ahí, digámoslo, comentadito, si eso está bueno. O sea, ¿cómo hago yo para saber si esa sí es una función de distribución de probabilidad? Pues fácil. Mire si esa función integra a uno sobre el soporte de su variable. Es decir, calcule la integral. No lo voy a dejar en las notas, pero sí lo voy a comentar. Calcule la integral sobre el soporte de x1. El soporte de x1 son x1 se mueve desde 0 hasta x sub 2. Ponga su función, Ave María. Ponga su función aquí, o sea, el 2 por 1 menos x sub 1. Y aquí, pues, estoy sumando sobre los valores de x sub 1. O sea que aquí es diferencial, es de x sub 1. A veces yo lo escribo con X y Y para no poner tanto su índice. ¿Listo? Calculemos. ¿Listo?
Ahí, ¿cuánto daría eso? Daría, saco el 2, daría x menos x al cuadrado sobre 2. Vengan, que yo creo que aquí hay algo. A ver, este sí está bien. Este sí se mueve ahí. Pero este otro. Ah, no, es que yo me equivoqué aquí. No es entre. No, no, no. No. Aquí es donde me equivoqué. Aquí es 1, porque usted tiene que. Yo ya hice la proyección, o sea, ya estoy en la marginal. No estoy en la conjunta. Es decir, que aquí miro, si ya estoy en la marginal, es como si estuviera, después de haber hecho la suma, es como si hubiera proyectado al eje x1. Y en el eje x1, esa variable x1 se me va a mover en el intervalo desde 0 hasta 1. Pues está claro que esta es como si fuera la recta y igual a x, esta otra es la recta y igual a 1, ellas se intersectan en el punto donde x vale 1. O sea, ahí es donde se me mueve mi primer variable, ¿sí? En ese intervalo donde yo proyecto al eje x1. ¿Entendieron ahí el error? Pues en la corrección, mejor dicho. ¿Y dónde era que me había equivocado? Ahora sí, usted hace esta integral, ahí ya voy a dejar de poner tanto su índice, aquí voy a poner x, y aquí voy a poner dx, y esa integral da x menos x al cuadrado sobre 2. Si usted la evalúa entre 0 y 1, le queda 1 menos 1 medio, que es 1 medio, lo multiplica por 2, ahí está el 1. ¿Listo? Ahí está. Entonces ahí calculé la función de distribución de probabilidad de x1. ¿Cómo hago entonces para calcular la otra? Aquí voy a poner similarmente, dos puntos, similarmente calculamos la f de p de x sub 2. ¿Cómo? Pues sumando sobre los valores de x sub 1. Entonces permítanme, yo copio esto. Y aquí corrijo. Entonces voy para la f sub 2 de x sub 2. La calculo como la suma de los valores de la conjunta, pero estoy sumando sobre los valores de la otra variable. O sea, aquí viene diferencial de x1. Como la variable que se está moviendo es x1, que es la variable horizontal, entonces díganme en la región conjunta, o sea, en la región de la función de distribución conjunta, ¿dónde se mueve x1? Entonces, ahí quedó la flechita. x1, que es la que se mide horizontalmente, de izquierda para derecha, así es como se mide positivamente. Lo primero que se encuentra es, si quiere piense en y y x para que lo vea más fácil. Piense que x1 pues es el eje x y x sub 2 es el eje y. Entonces yo estoy midiendo la variable x. Entonces, que se mide positivamente de izquierda para derecha. Siempre que yo trazo líneas horizontales que pasen por esa región, esas líneas horizontales van a ingresar primero por el eje y, pero la ecuación del eje y es x igual a 0, entonces ese será el límite inferior, 0. ¿Y por dónde van a salir? Van a salir por la recta y igual a x, pero como yo estoy midiendo x, entonces el límite superior sería y. O sea que aquí yo podría poner, si quiero poner así como con x y y, por si de pronto les parece más fácil, aquí lo pondría así, aquí pondría x, aquí pondría y, aquí pondría dx. Y aquí estoy encontrando la f sub 2 de y.
¿Listo? Entonces esto sería integral desde 0 hasta y, la conjunta, pero la conjunta vale 2, esta región, pero estoy sumando sobre los valores de x. Listo. Se ve mejor así, pues yo, sin tanto subíndice se ve mejor, pero es más como por la generalidad de hablar de x sub 1 y x sub 2. Listo, yo integro, la integral da 2x, la evalúo desde 0 hasta y, por lo tanto esto da 2y. ¿Dónde se mueve esa y? Entonces, esa y es la variable vertical. Usted se va a la región, esa variable vertical, cuando usted la proyecta, ¿sí? La y como tal se le mueve en el intervalo desde 0 hasta 1. Entonces, aquí la y se mueve en el intervalo desde 0 hasta 1. ¿Listo? Y también fácilmente se puede verificar que esto es una función de distribución de probabilidad. Si usted hace la integral de esta sobre la región donde se mueve y, claramente la integral le da pues 2y cuadrado sobre 2, o sea, y cuadrado evaluado entre 0 y 1, queda 1. ¿Alguna pregunta hasta acá? Supongo que no. Listo. Ahí calculé las marginales. Ahora voy a calcular la condicional. ¿Listo? Estas son más fáciles. Calculemos ahora una condicional. La condicional, voy a poner f sub 1, 2. Calculemos esta condicional. Listo. Entonces, voy a hacerlo a pura definición, a puro recuerdo de lo que ustedes deben saber de probabilidad condicional. Entonces, aquí el valor que ya está dado es un valor de la segunda variable. O sea, lo que está dado es un valor de y. Significa que yo voy a calcular esta función de distribución de probabilidad que va a depender de x, dado que la segunda variable, que ya en este momento la estoy llamando y mayúscula, o sea, esa es como si fuera mi x sub 2, asumió un valorcito y minúscula. ¿Listo? Ahora sí, esperen que aquí hubo algo. Listo. Entonces, ¿cómo calcula uno una probabilidad condicional? Uno una probabilidad condicional la calcula en el numerador la probabilidad de la intersección y en el denominador la probabilidad del evento que condiciona. Si yo digo que en el numerador va la probabilidad de la intersección, pues estoy hablando de la conjunta. Recuerden que la conjunta viene, pues habla justamente de eso. Por arriba está, aquí está la acumulada, aquí está la conjunta. La conjunta habla justamente de cuando yo estoy calculando la probabilidad de una intersección. Entonces, en el numerador viene la conjunta evaluada en la pareja x, y, dividida por la marginal, ¿sí o no? Aquí sería la sub 2, evaluada en un valorcito de y, ¿sí? Porque eso es lo que ya está dado. La marginal, perdón, la conjunta yo ya sé que es 2, eso viene en el numerador. Y en el denominador viene la f sub 2, que es 2y. Simplifico, pues por lo tanto esto es 1 sobre y. Y esto se cumple ¿en dónde? ¿Listo? ¿En dónde se cumple esto? Entonces aquí tengo que poner la región donde fue válido, pues, usar la conjunta.
¿Dónde fue válido usar la conjunta? En la región donde 0 es menor que x, esta era la x1, y esta a su vez es menor que y. ¿Listo? Ahí está. Y pues ya sé que esta y es menor que 1. Bueno, yo creo que voy a dejar hasta aquí. En esta primera parte vamos a ir como un poco despacio mientras que elevamos este concepto de vector aleatorio, pues elevamos el concepto de variable aleatoria a vector aleatorio. Hacemos cálculos de probabilidades, valor esperado condicional, varianza condicional. Muy importante eso de varianza condicional. Y después seguimos para, digamos, englobar todo esto o llegar con esto a cuando dos variables aleatorias son independientes. Yo esperaría de pronto si alcanzo la próxima clase y si no, ya la próxima semana. Pilas que la próxima semana ya terminamos tema de tercer parcial. Ya llevamos con estas 4 clases del tercer parcial. Yo esperaría como máximo pues hacer otras 3, o sea, la del jueves y las 2 de la próxima semana para completar 7 clases, pues que es como lo normal de un examen. Y ese examen, ese parcial 3, lo estaríamos haciendo a una semana después de que terminemos el tema. O sea, pues este jueves es que 26. O sea, jueves 33, jueves 2, jueves 9 de septiembre. Ahí sería el tercer parcial. ¿Listo? Antes de que se me olvide, hubo algo en la tarea, algunos me dijeron, pues yo no caí en cuenta, le dije a alguien que me escribió ahora, fue error mío no haber mencionado cómo es que uno calcula como tal, pues yo me había equivocado en clase, cómo es que uno calcula como tal la función de distribución de probabilidad de una transformación de una variable aleatoria discreta. Entonces, ahí está la explicación del libro. Yo la voy a explicar ahorita y se me olvidó. Ahí está la explicación del libro, de cómo lo hacen. Yo traté pues de seleccionarles pues como la partecita. Él la divide en 2 partes. Miren, aquí un primer caso en el que la función de la transformación es 1 a 1. Para el caso discreto, ahí está la explicación de cómo calculan la función. Como ahí no hay cuestiones de desigualdades, como si lo hay en la continua, ahí se calcula como punto a punto. Yo necesito la probabilidad de que la variable y mayúscula, que es como la nueva, tome un valorcito y minúscula. Y usted dice, bueno, pero es que y mayúscula es g evaluado en x mayúscula. ¿Listo? Bueno. Despeje, porque usted tiene la probabilidad, es para los valores de x. Entonces, aplique g inversa. Como g es 1 a 1, la inversa existe, entonces no tiene problema con eso. Le queda que x mayúscula es igual a g inversa evaluada en y minúscula. Pero esa ya es una probabilidad con la variable aleatoria x para la cual usted sí tiene su función de distribución de probabilidad. ¿Sí? Por eso ahí ponen p minúscula sub x, o sea, la función de distribución de probabilidad de x evaluada en este valorcito, en g inversa de y. ¿Listo? Hay algunos ejercicios que los pueden hacer con esta porque la transformación es 1 a 1. Algunos otros, la transformación no es 1 a 1. Y ahí tocará hacer, mirar para cuáles valorcitos no es 1 a 1 y mirar cómo obtengo esos valores, que eso es lo que está explicado ahí. ¿Listo? Pues en ese ejemplo. A ver, yo veo. Encuentre esto. Esta es caso discreto y este es 1 a 1. Esto es caso discreto y esta es 1 a 1.
Esto es de una moda. Hay que derivar, pues hallar el máximo, hallar dónde se encuentra el máximo de la función de distribución de probabilidad. Listo. Una mediana. Ahí está. Listo. ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta con estos ejercicios. Ahí hay ejercicios buenos. ¿Listo? Yo traté de escogerles como los chéveres, o sea, que no fueran muy difíciles, muy largos, sino que dijeran cosas importantes. Entonces, listo. Si no tienen alguna pregunta, podemos dejar hasta aquí por hoy. Listo, hasta luego. Si tienen alguna duda con respecto a lo de cálculo vectorial, pues eso lo van a necesitar ahora. Me preguntan, que yo con gusto les contesto. Hasta luego, muchachos, que estén bien.